Ja, quien meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Alégrate y gózate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Oremos. Oh Dios, que te has dignado alegrar la creación entera con la resurrección de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Te pedimos nos concedas a nosotros, tus hijos, alcanzar un día las alegrías del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sentaos. Muy bien, pues nada, me da mucha alegría tener este final del mes de la Virgen, en este primer año de nuestra parroquia. Y bueno, pues como tantas cosas en este curso, pues las cosas van viniendo, ¿no? Y las vamos viendo y dijimos, bueno, pues termina el mes de mayo en esta fiesta preciosa de la Visitación, sábado. Venga, pues el que pueda aprovechar, pues aprovechamos, ¿vale? Os iba a decir que no he impreso la charla por el tema ecológico, pero en realidad es que se me ha olvidado imprimirla, así que la voy a leer aquí en el ordenador. María nos trae a Jesús, como hemos visto en el Evangelio de la fiesta de hoy, ¿verdad? Le lleva a Jesús a su prima Santa Isabel, nos lo trae a nosotros, María nos lo trae y María nos lleva a Jesús. Por eso queremos pues, tener este momento de reflexión y de compartir, ¿no? Lo hacemos compartiendo la fuerza que nos viene de María cuando la invocamos. Así lo manifestó San Juan Pablo II en la Carta Apostólica, el Rosario de la Virgen María. Es el texto que voy a comentar. He intentado encontrar muchos, pero al final solo he podido comprar 3. Uno va a ser para la biblioteca de la parroquia, así que lo puede leer cualquiera. Otro es para mí y otro lo vamos a sortear entre los presentes. Así los que no vienen, pues se lo pierden, ¿eh? Bueno, luego vemos quién es el afortunado o la afortunada que se lleva el texto del Rosario de la Virgen María. Es una carta preciosa, no es muy larga, yo la voy a comentar someramente y os animo, esto está en internet como casi todo, ¿verdad? O como todo, así que lo podéis ver, ¿vale? La carta tiene una introducción, 3 capítulos y una conclusión, y vamos a ellos. Introducción. Esto está escrito en octubre del año 2002, por San Juan Pablo II, que lo dirigía a todos los fieles, al clero, a los obispos. Y dice así: el Rosario de la Virgen María, difundido gradualmente en el segundo milenio bajo el soplo del Espíritu de Dios, es una oración apreciada por numerosos santos y fomentada por el magisterio. En su sencillez y profundidad sigue siendo también en este tercer milenio apenas iniciado una oración de gran significado destinado a producir frutos de santidad. Se encuadra bien en el camino espiritual de un cristianismo que después de 2000 años no ha perdido nada de la novedad de los orígenes y se siente empujado por el Espíritu de Dios a remar mar adentro, duc in altum. Esta frase de remar mar adentro es la frase que San Juan Pablo II puso delante de la Iglesia para cruzar el paso del segundo al tercer milenio. Para anunciar, más aún, proclamar a Cristo al mundo como Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida, el fin de la historia humana y el punto en el que convergen los deseos de la historia y de la civilización. El rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes concentra en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio. Queremos conocer más la fuerza de invocar a María, de rezar a María, con María, como María, porque nos lleva a Jesús, porque nos ayuda en nuestra vida
en nuestra amistad y en nuestra relación con Jesús. Este es el objetivo, ¿verdad? Habla San Juan Pablo II de los 25 años. No, estos son puntos para el regalo, ¿eh? ¿Sabéis cuántas encíclicas escribió León XIII en sus 25 años de papa? ¿3? Tiziana, tú que eres italiana. Estabas más. ¿10? 85. Varias sobre la Virgen María y el Rosario. Y el más citado es San Pablo VI. Y Juan Pablo II recuerda unas palabras suyas nada más ser elegido papa en el año 1978. Dice así: el Rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Se puede decir que el Rosario es en cierto modo un comentario oración sobre el capítulo final de la Constitución Lumen Gentium del Vaticano II, capítulo que trata de la presencia admirable de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y de la Iglesia. En efecto, en el trasfondo de las Ave Marías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesucristo. El Rosario en su conjunto consta de misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. En esta carta regaló a la Iglesia los luminosos. Hasta el año 2002 no existían, como seguramente sabéis todos, ¿verdad? Y nos ponen en comunión vital con Jesús a través, podríamos decir, del corazón de su madre. Qué bonito, ¿verdad? Entrar en comunión con Jesús a través del corazón de su madre. Al mismo tiempo, nuestro corazón puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo, sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. Muchos de nosotros nos han enseñado a rezar el rosario y ofrecer el rosario entero o cada misterio por intenciones de oración, ¿verdad? De este modo, la sencilla plegaria del rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana. En esta carta, como os digo, declaró el año del Rosario, 2002-2003, fue año del Rosario, es el año en el que yo entré en el seminario y yo no rezaba el Rosario, me aburría el Rosario, y bueno, pues esta carta me ayudó a descubrir la grandeza, ¿no? De hecho, de las primeras cosas que hace San Juan Pablo II es afrontar las objeciones al Rosario. Y cita a San Pablo VI. Esta oración, una de las objeciones es la liturgia. La liturgia es la verdadera oración de la Iglesia, es bíblica, es sacramental. Entonces, liturgia sí, rosario no. Y dice San Pablo VI. Esta oración no solo no se opone a la liturgia, sino que le da soporte, ya que la introduce y la recuerda, ayudando a vivirla con plena participación interior, recogiendo así sus frutos en la vida cotidiana. Otra de las objeciones, bueno, hay varias, ¿no? Pero otra de las objeciones que menciona San Juan Pablo II es que no sea favorable al ecumenismo, a la oración y a las relaciones por la unidad de todos los cristianos. Los católicos somos absolutamente marianos y los hermanos separados, dependiendo de las confesiones, hay algunos que son más próximos, los ortodoxos absolutamente proximísimos a la Madre de Dios, pero hay otras iglesias que no lo son. Y dice Juan Pablo II, mientras es honrado la Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado, es decir, que siempre que miramos a María es para mirar a Jesús, siempre. Comprendido adecuadamente, el rosario es una ayuda, no un obstáculo para el ecumenismo, ¿no? A mí alguna vez me han comentado, por ejemplo, ya sabéis que tengo en el coche la imagen de la Virgen, y alguna vez un amigo católico me dijo, es que esto lo ve un protestante, y digo, mira, los protestantes se van a convertir por la Virgen, no por ti y por mí, ¿sabes? Pero bueno. Vía de contemplación.
Bueno. Voy. Es necesario que el cristianismo se distinga ante todo en el arte de la oración, decía San Juan Pablo II al comienzo de este milenio. Seguramente conocéis personas que les gusta oraciones de tradición oriental, ¿no? Pues repetir mantras, ¿no? Entonces, alguna vez alguno he escuchado, o sea, que el rosario les aburre y se ponen a decir, ¿no? Bueno, si descubrimos la fuerza contemplativa que tiene el rosario, que es por lo que el Papa Juan Pablo II escribió esta carta, ¿no? Porque el rosario es sencillo y es conocido, pero a lo mejor no es vivido en su autenticidad y en su profundidad, ¿no? Está llamado a ser una auténtica escuela de oración. Habla San Juan Pablo II en el año 2002, no sé si lo recordáis, pero bueno, como siempre en la humanidad había conflictos, también en la tierra del Señor, como desgraciadamente sucede ahora. El Papa animaba a que el rosario fuera una oración fundamentalmente por la paz y por la familia. Bueno, recuerda un elemento que es conocido también por nosotros, que es la fuerza que la Virgen ha tenido en estos 2000 años, pero especialmente en el momento presente. San Juan Pablo II cita los frutos de las peregrinaciones a lugares como Fátima y como Lourdes, de los tantísimos que podríamos mencionar y en el que seguramente muchos de nosotros pues, también hemos sido beneficiarios, ¿verdad? Sí, yo alguna vez he dicho que la Virgen María en estos tiempos es la primera apóstol, o sea, yo he conocido miles de personas que se han acercado a Jesucristo y a la Iglesia por intercesión, en peregrinaciones a lugares marianos, pues muchísimo, ¿no? Y luego menciona, al final de la introducción, cuántos hombres y mujeres en la Iglesia, sobre todo los santos, han sido hombres y mujeres de marianos, del rezo del rosario. Vamos, yo creo que en los años recientes, no sé si conocemos algún santo en el que no haya habido una centralidad de su devoción a María, ¿no? Estoy pensando ahora en Carlo Acutis, ¿no? Que le tenemos ahí en puertas de su canonización, que era un chavalillo que desde los 7 años que comulga, pues empieza a rezar el rosario y no se lo quita de la mano. Esa exposición preciosa que él hizo, no solo de los milagros eucarísticos, sino también de las apariciones de María a lo largo de la historia, que es una exposición menos conocida, ¿no? Muy bien, capítulo 1, contemplar a Cristo con María. Hasta aquí la introducción. Contemplar a Cristo con María. La transfiguración lo pone delante en este primer número del capítulo primero, ese momento de la transfiguración en el monte Tabor, en el que Jesús se manifiesta en su divinidad y los apóstoles Pedro, Santiago y Juan se quedan extasiados. Pedro dice, qué bien se está aquí, hagamos 3 tiendas, ¿no? No sabía lo que decía. Lo que sí sabía es que se estaba muy bien ahí y que se quería quedar, ¿no? El objetivo de nuestra oración, también de la oración del Rosario, es que podamos contemplar el rostro transfigurado de Cristo y que podamos también experimentar nosotros qué bien se está aquí, ¿no? y que nos quedemos, ¿no? María es el modelo de contemplación, es un modelo insuperable, dice el Papa Juan Pablo II, con su mirada de asombro en Nazaret, su mirada de ternura en Belén, su mirada de interrogación en el templo, ¿por qué nos has tratado así?, su mirada de dolor en la cruz, su mirada radiante en la resurrección, su mirada ardorosa en Pentecostés. Como veis, es un abanico de experiencias humanas que, por cierto, pues son comunes a todos nosotros, ¿verdad? Los recuerdos de María. María vive mirando a Cristo, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. María siempre nos propone los misterios de su Hijo con el deseo de que sean contemplados. Por eso nos llama San Juan Pablo II a sintonizar nuestro corazón con los recuerdos de María. El rosario es, por tanto, una oración contemplativa. Cuando rezamos el rosario solemos decir,
Hoy contemplamos los misterios, ¿verdad? Los contemplamos. A veces se puede caer, luego lo mencionará, ¿no? en un rezo quizá a veces un poquito, que puede ser, que puede acabar siendo un poco rutinario, repetitivo, a veces un poco acelerado. La idea es contemplarlos, ¿no? Cita de San Pablo VI, número 12. Sin contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús: cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor y que desvelen su insondable riqueza. Esto pertenece a la carta de San Pablo VI, que se llama Marialis Cultus, el culto a la Virgen María, ¿no? Peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas, ¿no? Vale. Recordar a Cristo con María. La contemplación de María es ante todo un recordar. Me encanta la etimología de recordar, ¿no? Cor cordis, volver a pasar por el corazón, ¿sí? No es un ejercicio simplemente de memoria, sino de volver a vivenciar, ¿no?, lo que ha acontecido. Conviene, sin embargo, entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria, sacar, en hebreo, que actualiza las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación. La Biblia es narración de acontecimientos salvíficos que tienen su culmen en el propio Cristo. Estos acontecimientos no son solamente un ayer, son también el hoy de la salvación. Los misterios que contemplamos no es una memoria de algo que sucedió, sino que sigue operante y que nosotros nos acercamos a ellos para que actúen en nosotros. Este es el sentido de la liturgia, es el sentido de toda la vida de la Iglesia. Esta actualización se realiza en particular en la liturgia. Lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos no concierne solamente a los testigos directos de los acontecimientos, sino que alcanza con su gracia a los hombres de cada época. Esto vale también, en cierto modo, para toda consideración piadosa de aquellos acontecimientos. Hacer memoria de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia de que Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección. Por esto, mientras se reafirma en el Concilio Vaticano II que la liturgia, como ejercicio del oficio sacerdotal de Cristo y culto público, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza, también es necesario recordar que la vida espiritual no se agota solo con la participación en la Sagrada Liturgia. El cristiano comprender a Cristo desde María. Ninguna criatura ha penetrado como María en el corazón de Jesús. Es lo que a veces San Juan Pablo II denominó la escuela de María. Ella, en cada misterio, nos invita a decir: hágase en mí, hágase en mí. Configurarse a Cristo con María. Estas frases que os voy diciendo son los títulos de cada uno de los numerales de los parágrafos de la carta, que ya es súper significativo, ¿no? Recordar a Cristo con María, comprender a Cristo desde María, configurarse a Cristo con María. A ver, tengo aquí una cita. Esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. Una de las objeciones al culto a María es que, teniendo a Jesús, ¿para qué no vamos a ir a una criatura?
La lógica es la siguiente, que es además una lógica muy clara y muy evidente, y es que Dios, para venir a nosotros, ha venido a través de María, ¿no? La encarnación ha tenido lugar a través del sí de María. Si Dios ha elegido la mediación de María, pensar que esa mediación a nosotros nos estorba, nos aleja, es no entrar en la mente del propio Dios. Repito, esta acción de María, basada totalmente en la de Cristo y subordinada radicalmente a ella, favorece y de ninguna manera impide la unión inmediata de los creyentes con Cristo. ¿Sí? Juan Pablo II recuerda su lema episcopal, que también lo recordamos nosotros, Totus Tus. Es una oración de San Luis María Griñón de Montfort. Perdón. Todo tuyo, María, ¿para qué? Para ser todo del Señor. Igual que María es toda de Dios, toda llena de gracia, nosotros que queremos también ser todo del Señor, nos acogemos a su camino y a su intercesión. Y vuelve a decir, vuelve a citar a San Luis María Griñón de Montfort: como quiera que toda nuestra perfección consiste en el ser conformes, unidos y consagrados a Jesucristo, la más perfecta de las devociones es, sin duda alguna, la que nos conforma, nos une y nos consagra lo más perfectamente posible a Jesucristo. Ahora bien, siendo María de todas las criaturas la más conforme a Jesucristo, se sigue que de todas las devociones, la que más consagra y conforma un alma a Jesucristo es la devoción a María, su Santísima Madre, y que cuanto más consagrada esté un alma a la Santísima Virgen, tanto más lo estará a Jesucristo. ¿Sí? Esta es la lógica que nos propone la devoción mariana, ¿no? Yo os confieso que en el año 2018, en diciembre, en la vigilia de la Inmaculada Concepción, unos meses antes, una amiga religiosa me dijo: padre, ¿usted por qué no se consagra, hace la consagración total a la Virgen María? Y yo le dije: vamos a ver, hermana, que soy sacerdote, ¿no? O sea, que ya nos hemos consagrado. Y me dijo, claro, me tocó ahí el flanco débil, ¿no? Me dijo: pues su amigo Juan Pablo II era sacerdote, obispo y papa y lo hizo, ¿sabes? Y dije, bueno. Luego, leyendo la preparación, 33 días de preparación para esta consagración, pues me di cuenta de que no solo mi amigo San Juan Pablo II, sino que también mi amigo San Maximiliano María Kolbe y también mi amiga Santa Teresa de Calcuta. Bueno, todos tenemos nuestros amigos, ¿no? Y entonces, pues, hice esa preparación y en el Cerro de los Ángeles nos consagramos a María 800 personas, justo en la preparación del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Recordáis ese año de jubilar del 2019, ¿no? Y os confieso que a mí me hizo mucho bien, lo intento pues tener presente, renovar cada día, pero sí, esa consagración me ayudó mucho, ¿no? No le ha gustado. Rogar a Cristo con María. Pedid y se os dará. La oración de la Iglesia está como apoyada en la oración de María, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 2679. Y esto lo hacemos pues porque sucedió realmente, históricamente sucedió así en la historia de la salvación. María es la que intercede, por los novios en Caná, como muy bien sabéis, ¿no? El primer milagro narrado en el Evangelio de San Juan es el milagro del agua transformada en vino, que es un signo de la vida nueva que trae Jesucristo, y tiene lugar por mediación de María, ¿no? Por eso la Iglesia entiende que toda su oración está como apoyada en la oración de la Virgen. Recuerda una expresión de un beato profundamente mariano, el beato Bartolomé Longo, que
es posible que no os suene, que no es súper conocido, pero que es un sacerdote que promovió muchísimo la devoción a la Virgen, en concreto a Nuestra Señora de Pompeya, ¿vale? ¿Y cuándo se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Pompeya? Cuando fue proclamado Papa León XIV. El 8 de mayo se celebraba la Virgen de Luján, Pancho, con permiso, pero era Nuestra Señora de Pompeya. Pues este beato, pues que tuvo una grandísima devoción, pues hablaba de la Virgen como la omnipotente por gracia, la omnipotente por su oración. El único omnipotente es Dios, pero ha querido que la plegaria de María, como nos han mostrado a lo largo de la historia de la Iglesia tantísimos santos, sepamos que esa oración por medio de María es especialmente eficaz, ¿no? Y cita a Dante, que en la Divina Comedia decía así: mujer, eres tan grande y tanto vales que quien desea una gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas. Eso decía el Dante. Y termina el capítulo primero diciendo: anunciar a Cristo con María. Dice el Papa San Juan Pablo II que el rosario es una significativa oportunidad catequética, que es un instrumento que los dominicos, a comienzos del segundo milenio, del siglo XIII en concreto, ante las herejías, los albigenses, los cátaros, una de las herramientas más eficaces fue precisamente la difusión del Santo Rosario. El año pasado, cuando estuve en México de misiones, me di cuenta de cómo la devoción a la Virgen, en el caso de México, a Nuestra Señora de Guadalupe, pues era una prevención enorme contra las sectas, testigos de Jehová, mormones, y contra los hermanos separados, ¿no?, que pues anuncian a Cristo, pero claro, la devoción a la Virgen de Guadalupe en México pues es una grandísima prevención contra las herejías, ¿no? Capítulo 2. ¿Qué tal vais? ¿Bien? De momento creo que el premio, no sé si lo lleva Tiziana. No, Tiziana ha fallado todo, ¿no? No, ha acertado esta última. Muy bien, muy bien. De momento lo tiene ahí, ¿vale? Venga. Capítulo 2. Misterios de Cristo, misterios de la Madre. El rosario es compendio del Evangelio. Y citamos ¿a quién? San Pablo VI. Oración evangélica centrada en el misterio de la encarnación redentora. El rosario es, pues, oración de orientación profundamente cristológica. En efecto, su elemento más característico, la repetición litánica del Dios te salve María, se convierte también en alabanza constante a Cristo, término último del anuncio del ángel y del saludo de la madre del Bautista. Bendito el fruto de tu seno, Jesús. Diremos más. La repetición del Ave María constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios. El Jesús que toda Ave María recuerda es el mismo que la sucesión de los misterios nos propone una y otra vez como Hijo de Dios y de la Virgen. Hasta aquí la cita de San Pablo VI. Aquí introduce San Juan Pablo II el tema de la incorporación de los nuevos misterios, los misterios luminosos. A los misterios de la infancia de Jesús, que están fundamentalmente tratados en los misterios gozosos, ¿verdad?, a los misterios dolorosos que nos hablan de la pasión y a los gloriosos que nos hablan de la resurrección, añade los de la vida pública con su luz y su enseñanza. Después el Papa San Juan Pablo II hace un comentario precioso, que no voy a entrar en él, pero que os animo a leer, sobre el sentido de los misterios de gozo, los misterios de luz, los misterios de dolor, los misterios de gloria, ¿no? Que como todos nosotros hemos rezado muchas veces el rosario y luego pues que hemos rezado y hemos meditado y hemos contemplado, pero en el fondo es un repaso de todos los misterios centrales, ¿no?, de la vida de Jesús. Su encarnación, la mediación, el sí de María, la visitación que hoy estamos celebrando,
el nacimiento que cada Navidad pues, adorna nuestras vidas, adorna nuestras ciudades. Ese misterio, en los misterios de gozo, dice San Juan Pablo II, que los dos últimos, la presentación y el niño perdido y hallado en el templo, también introducen ya elementos de cómo va a consumar la salvación Jesucristo, que es a través de la pasión y de la entrega. Por eso, tanto en la presentación, Simeón le dice a la Virgen: a ti una espada te traspasará el alma, y también en el misterio del niño perdido allá en el templo, ¿no? Pues es un gozo que le hubieran encontrado, pero pasaron 3 días, ¿no? Bien. Los misterios luminosos, sobre todo, pues, se centran en la vida pública de Jesús, que comienza, como sabéis, en el bautismo, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio del Evangelio y la llamada a la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía. Los dolorosos, pues es la pasión de Jesucristo, contemplar la pasión, y los gloriosos, pues la resurrección y los efectos que la resurrección tienen, en primer lugar en María, como prototipo de lo que está llamado a ser la obra en nosotros, ¿no? De los misterios al misterio, el camino de María, es decir, de contemplar los distintos momentos, pasajes de la vida de Jesús, a ir al misterio de Jesús, ¿no? Y aquí hay una frase que es una frase que le atribuyen a San Juan Pablo II en el Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, Juan Pablo II era Karol Wojtyła, era obispo, uno de los obispos más jóvenes, y él colaboró en la redacción fundamentalmente de Gaudium et Spes, del documento conciliar sobre la Iglesia en el mundo, ¿no? Hay una frase impresionante que es en relación con el misterio de Dios y el misterio del hombre. Bueno, os leo. De los misterios al misterio, el camino de María. El rosario promueve este ideal ofreciendo el secreto para abrirse más fácilmente a un conocimiento profundo y comprometido de Cristo. Podríamos llamarlo el camino de María. Es el camino del ejemplo de la Virgen de Nazaret, mujer de fe, de silencio y de escucha. Es al mismo tiempo el camino de una devoción mariana consciente de la inseparable relación que une a Cristo con su Santa Madre. Los misterios de Cristo son también, en cierto sentido, los misterios de su Madre, incluso cuando ella no está implicada directamente por el hecho mismo de que ella vive de Él y por Él. Y del misterio de Cristo pasamos al misterio del hombre. Y esta es la frase que os quería comentar en cuanto la encuentre. Aquí está. Realmente el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Gaudium et Spes 22. Esta es la frase que dicen que fue Karol Wojtyła el misterio del hombre solo se esclarece a la luz del misterio del Verbo encarnado. El hombre, la mujer, se reconocen en quién somos y en quiénes estamos llamados a ser a la luz del Dios hecho hombre, de la humanidad de Cristo. Estamos llamados a ser hijos en el Hijo, a tener la vida de Cristo, a ser divinizados, ¿sí? Y por eso el contemplar los misterios de la vida de Jesús nos hablan también a nosotros, ¿no? O sea, que no solo es mirar a Dios, sino que mirando a Dios por medio de María, en el rezo del Rosario, también miramos nuestra propia condición, nuestra propia humanidad, nuestra propia vida, ¿sí? Vale. Capítulo 3, Ya solo queda el capítulo 3 y la conclusión. Para mí, la vida es Cristo, así se titula el capítulo 3. Y entonces, en este capítulo, después de haber planteado el sentido de la oración del rosario, de cuál es su finalidad, contemplar a Cristo, contemplarlo con María, como María, ¿no? Ahora nos hace unas indicaciones sobre cómo rezar adecuadamente, provechosamente, el Santo Rosario, ¿sí? Venga, vamos a ello.
El rosario, camino de asimilación del misterio. Es un método válido, dice el Papa, que aunque para mucha gente, para incluso gente dentro de la Iglesia, le parezca que es una oración que es del pasado, dice San Juan Pablo II que para nada, que tiene mucho que ver, no sé si conocéis el libro El peregrino ruso. En Oriente hay un intento y un deseo de buscar la fórmula de responder a la petición de Jesús de orar siempre sin interrupción. Entonces, una de las formas que se encontraron es repetir constantemente la oración: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y no sé si conocéis un instrumento que no es un rosario, pero que se parece porque tiene también cuentas, que no me acuerdo ahora mismo del nombre, es algo así como Chosky, algo así, pero no sé si es exactamente el nombre, y que lo que hacen es que constantemente van rezando, recitando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, que soy un pecador, intentando hacerlo, acompasándolo al ritmo del latido del corazón y de la propia respiración, hasta el punto de que hay personas que han llegado a interiorizarlo y recitarlo constantemente, interiormente, claro, porque si no, imagínate, ¿no? El rosario se integra en este deseo de tener siempre presente al Señor, de acompasarlo al ritmo de la vida, incluso al ritmo fisiológico, ¿no? Pero dice que es un método válido que, no obstante, se puede mejorar, dice San Juan Pablo II, ¿no? Hay una renovada exigencia de meditación, pero tiene que ser una oración contemplativa, un método para contemplar. Y entonces empieza a dar algunas pautas sobre el rezo del rosario. Y dice: conviene que se enuncie el misterio, ¿no? Primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios, la anunciación del ángel a María, ¿no? Y que se permita un momento de contemplación, o sea, de considerar, vale, vamos a considerar este misterio de la encarnación, este misterio de la visitación, este misterio del nacimiento, este misterio de la presentación. Considerarlo, contemplarlo, o sea, que se enuncia y que intentásemos, si queréis, a imagen de lo que San Ignacio de Loyola nos invita a hacer en los ejercicios espirituales, que es la composición de lugar, ¿sí? Composición de lugar es como meterte en la escena, es decir, voy a considerar la escena, ¿vale? La Virgen está aquí, el ángel Gabriel está aquí y yo me pongo aquí, ¿vale? Y miro y escucho y me meto como si presente me hallare, dice San Ignacio, ¿no? Es decir, que no es simplemente, bueno, pues la anunciación de la Virgen, venga, tiramos, ¿no? Vale, nos metemos un poco en ese momento, en esa escena. Bueno, como nosotros hemos rezado el Regina Coeli al empezar, pues seguimos, ¿vale? Entonces, después del enunciado del misterio, él, para que sea una oración también bíblica, sugiere que después de enunciar el misterio se escuche la palabra de Dios, un fragmento breve que tenga que ver con el misterio que vamos a contemplar, ¿no? Pues, por ejemplo, misterio de la Anunciación, y se dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? U otra de las frases que aparece hay misterios que son clarísimos porque son bíblicos, hay misterios, por ejemplo, la asunción de la Virgen a los cielos. No tenemos un pasaje bíblico que hable pero sí que tenemos pasajes bíblicos que preanuncian
estos momentos. Por ejemplo, o lo describen, por ejemplo, Apocalipsis 12. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas. Está hablando de la asunción de la Virgen a los cielos, es una imagen, de hecho, aparece muchas veces representada la Virgen con esa descripción, ¿no? Es decir, que al recitar el rosario tengamos también momentos para escuchar, aunque sea brevemente, la palabra de Dios. Enunciamos el misterio, escuchamos una breve palabra de la Escritura que nos ayude a contemplar ese misterio. Siguiente punto, breve silencio. A veces le vi a un amigo, al padre Pachi Bronchalo, que compartió un vídeo de la velocidad con la que rezaban unas señoras el rosario, ¿no? Que a veces es como a una velocidad tremenda, ¿no? Bien, a veces hay necesidad, a veces el cura se ha retrasado en no sé qué, empezamos a rezar el rosario, hay que llegar antes de la misa, vale, lo que se puede, ¿no? Esta es la razón por la que, por cierto, a partir de mañana empezaremos a rezar el rosario 45 minutos antes de la misa, ¿eh? Para que tengamos un poquito más de margen, ¿vale? Bien, un breve silencio. ¿Cuánto dura ese breve silencio? Bueno, pues eso lo tenemos que ir midiendo. ¿Estamos hablando de 5 segundos? ¿Estamos hablando de 10? ¿Vale? Pero como, ¿no? Yo creo que esto nos va a ayudar, y también pues, a veces aquí viene gente, pasa a hacer una visita y tal, bueno, pues que también vean que no tenemos prisa, que hacemos la oración pues, con pausa, con dedicación, ¿no? Padre Nuestro, ¿no? Aquí yo, en nuestra parroquia, pues yo animaría a que el que lleve los misterios pues piense si quiere ofrecer el misterio entero, o sea, el rosario entero por una intención, o si quiere en cada misterio ofrecerlo por una en concreto. Esto lo dejo a vuestro discernimiento. Después viene, como sabéis, el Padre Nuestro, para que el ánimo se eleve hacia el Padre. Jesús en cada uno de sus misterios nos lleva siempre al Padre, ¿no? Lo propio de lo católico es sumar, no excluir, ¿sí? Cuando uno estudia teología, el método católico es et. Esto y esto. El método protestante es o esto o esto. Esto lo formuló Lutero, o sea, no es una cosa nuestra, ¿no? Lutero decía sola fidei, solo la fe. Y los católicos decimos la fe y las obras que vienen de la fe. Lutero, sola escritura, solo la escritura. Los católicos decimos la escritura y la tradición, ¿sí? Sola gracia, solo la gracia. Los católicos decimos la gracia y la libertad, ¿sí? Bueno, ¿por qué os digo esto? Porque estamos hablando de María, estamos hablando de Jesús. Pues cuando hablamos de María, hablamos de Jesús, hablamos del Padre, hablamos de la Iglesia, hablamos de la humanidad, todo, abrazamos todo, ¿eh? El Padre Nuestro y después las 10 Ave Marías, ¿no? En el que, por cierto, pues, recordamos pues, el momento central de la historia, por eso a las 12 han sonado las campanas que tanto nos gustan a todos, ¿eh? En el centro del día recordamos el centro de la historia, el momento de la encarnación, que nos lleva luego a la Pascua y a la resurrección. Y alguna vez que he tenido que hablar con algún joven sobre esto de repetir la misma oración, yo le he dicho, vamos a ver, chaval, tú a tu novia, ¿cuántas veces le dices que la quieres? Que te gusta, que es muy guapa, ¿no? Es decir, que repetir las cosas suele tener debajo un deseo, ¿no? Un deseo de manifestar, de mostrar, ¿no? No sé si conocéis pues a Paco y María, que le dice María, Paco,
que hace mucho que no me dices que me quieres, y dice, mira, te lo dije cuando nos casamos hace 25 años y no he cambiado de opinión, ¿vale? Bueno, bien. El que quiere, el que ama, lo dice, oye, qué guapo, te quiero, gracias, tal. Bueno, tiene esta lógica, esta repetición. El gloria. Todo, en la liturgia de las horas, los salmos siempre terminan con lo que deseamos que sea el signo de nuestra vida. Todo para mayor gloria de Dios, que diría nuestro amigo San Ignacio de Loyola. En todo amar y servir. Pues en todo, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, para su gloria. Este es el sentido que tiene, que lo recordemos siempre. La jaculatoria final, ¿no? La jaculatoria final. Aquí os lo leo, ¿vale? Habitualmente en el rezo del rosario, después de la doxología trinitaria del Gloria, sigue una jaculatoria que varía según las costumbres, ¿vale? Aquí hay un punto interesante, ¿no? Aquí hay veces que a la gente, ¿no? Los que son sistemáticos, ¿no? Y ordenados, pues llegan a un sitio, llegan a otro y dicen, aquí lo hacen de otra manera, aquí lo hacen mal. Dicen, no, tranquilo. O sea, hay distintas posibilidades de configurar esas jaculatorias, ¿sí? Sin quitar valor a tales invocaciones, atención a lo que dice el Papa, parece oportuno señalar que la contemplación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a alcanzar los frutos específicos de la meditación del misterio. Aquí el Papa nos está pidiendo mucho, que es que nos está pidiendo que la jaculatoria final dependa un poco de lo que hemos contemplado en el misterio. Esto es para nota, ¿vale? Esto sería buscar de las jaculatorias que conocemos, pues cuál encaja mejor con la oración de Jesús en el huerto y cuál encaja mejor con la gloriosa resurrección de Jesucristo, ¿vale? De este modo, el rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con la vida cristiana. Lo sugiere una bella oración litúrgica que nos invita a pedir que, meditando los misterios del rosario, lleguemos a imitar lo que contienen y a conseguir lo que prometen, ¿sí? Vale, un segundo. Como ya se hace, dicha oración final puede expresarse en varias formas legítimas. El rosario adquiere así también una fisonomía más adecuada a las diversas tradiciones espirituales y a las distintas comunidades cristianas. En esta perspectiva, es de desear que se difundan con el debido discernimiento pastoral las propuestas más significativas, experimentadas tal vez en centros y santuarios marianos que cultivan particularmente la práctica del rosario, de modo que el pueblo de Dios pueda acceder a toda auténtica riqueza espiritual, encontrando así una ayuda para la propia contemplación. Es decir, que de las jaculatorias que se pueden añadir al final, hay un discernimiento que se puede elegir. Nosotros conocemos, seguramente todos nosotros, la oración que el ángel les enseñó a los pastorcitos en Fátima y que les invitó a rezar y que ahora mismo se me ha ido de la mente. Jesús mío, perdona nuestros pecados, lleva al cielo, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. ¿Vale? También María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Amor y Misericordia, defiéndonos de nuestros enemigos, ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vale. De todas, luego tenemos María, Madre de la Iglesia. Bueno, yo creo que después de esta charla y de que veamos las indicaciones, pues podemos intentar configurar pues cuál va a ser la fórmula que cojamos nosotros, ¿no? El rosario. ¡Tachán! El rosario. El Papa habla también propiamente del instrumento del rosario. Es el instrumento tradicional para rezarlo. En la práctica más superficial a menudo termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Ave Marías, pero sirve también para expresar un simbolismo que puede dar ulterior densidad a la contemplación. Lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo a través de Él, en el Espíritu Santo, llega al Padre. En cuanto medio para contar que marca el avanzar de la oración, el rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. Y ahora habla del beato Bartolomé Longo, que lo considera también como una cadena que nos une a Dios.
Cadena sí, pero cadena dulce, así se manifiesta la relación con Dios, que es Padre. Cadena filial, que nos pone en sintonía con María, la sierva del Señor. Bien. Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a nuestra relación recíproca, recordando de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. Yo, desde que yo rezo el rosario muchas veces en el coche, ¿eh? No es lo ideal, pero a veces digo, lo voy a rezar, que luego ya sé que se complica el día, ¿no? Y a mí me pasó en un par de ocasiones que se me metió el rosario en el volante. Entonces hubo un momento ahí de tensión, así que esa es la razón por la que yo llevo siempre el rosario de anillo, que no se me mete en el volante y que no tiene riesgos. Pero es verdad que es precioso. El otro día, cuando don José María Avendaño, nuestro obispo auxiliar, pues lleva el rosario de su madre desde hace 40 años. Digo, vamos, lo que me parece heroico es que no se le haya perdido don José María, ¿no? Ya sabéis que la madre de don José María está en proceso de canonización, de beatificación, bueno, está en estudio, ¿no? Las virtudes de su... Entonces yo creo que es bonito que podáis tener un rosario, que podamos tener todos un rosario. Inicio y conclusión del rosario. Estamos terminando, ¿eh? Ya nos falta muy poco. En la práctica corriente hay varios modos de comenzar el rosario, ¿vale? Lo digo, ¿eh? En Fátima y en Lourdes no se reza exactamente igual. Lo fundamental sí, pero no se reza exactamente igual, ¿vale? En algunas regiones se suele iniciar con la invocación del Salmo, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, ¿eh? Como para alimentar en el orante la humilde conciencia de su propia indigencia. En otras se comienza recitando el credo, como haciendo de la profesión de fe el fundamento del camino contemplativo que se emprende. Como sabéis, os lo he comentado alguno, a mí me parece que es bueno empezar por el credo, porque lo que queremos es que nos aumente la fe esta oración, ¿no? Estos y otros modos similares, en la medida que disponen el ánimo para la contemplación, son usos igualmente legítimos, ¿vale? La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa, ¿sí? En Lourdes lo hacen al principio, es decir, en Lourdes estas tres, este Padre Nuestro, este tres Ave Marías y este Gloria, las hacen al principio por el Santo Padre. Y yo creo que en Fátima los hacen al final, ¿eh? Y seguramente muchos de nosotros nos hayan enseñado a rezarlo al final. Bueno. Sigo. La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa para elevar la mirada de quien reza hacia el vasto horizonte de las necesidades eclesiales. Rezamos en nuestra parroquia, rezamos por nuestra parroquia, pero rezamos en la Iglesia, en comunión con toda la Iglesia universal y por todas las necesidades de la Iglesia. Por eso pedimos por la paz en el mundo, pedimos por los misioneros, los contemplativos, los países que están pasando por dificultades. Bien. Precisamente para fomentar esta proyección eclesial del rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias para quien lo recita con las debidas disposiciones. El rezo comunitario del rosario otorga indulgencia parcial todos los días, ¿sí? Indulgencia parcial, es decir, recitado con el deseo de quitar de mi vida toda mancha de pecado y repudiarlo, ¿sí? Se reza por las intenciones del Papa en el rosario, o sea que ya cumples eso, se reza el credo, cumples eso, comulgar y confesar 8 días antes, 8 días después. Muchos de vosotros sois de confesión habitual y de comunión frecuente. Pues se puede caminar en santidad y en indulgencia a través del rezo del rosario comunitario. No siempre se puede rezar en comunidad, pero cuando se reza tiene más valor. En efecto, si se hace así, el rosario es realmente un itinerario espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía y sostiene al fiel con su poderosa intercesión. ¿Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración en la cual se ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el Espíritu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Virgen, bien con la espléndida oración del Salve Regina, bien con las letanías lauretanas? Es como coronar un camino interior que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de su Madre Santísima. Las letanías son una tradición fundamentalmente de nuestra tierra. En Lourdes no las rezan, en Fátima tampoco, pero aquí en España
están muy afianzadas y los que venís de países hermanos, pues también, ¿verdad? Bien. Aquí habla el Santo Padre, termina este capítulo y casi terminamos nosotros diciendo pues, cómo rezar el rosario. Él dice que hay tradición, hay comunidades que rezaban y que ahora rezan, antes rezaban las 3 partes del rosario y ahora rezan las 4 partes del rosario, ¿no? Digamos que sería el rosario completo. Nosotros normalmente rezamos pues, una parte del rosario, o sea, es decir, unos misterios, ¿no? Es verdad que conozco comunidades, también una comunidad de reinserción preciosa que se llama el Cenáculo, pues que ellos rezan las 4 partes del rosario todos los días, ¿no? Forma parte de su camino de conversión y también comunidades religiosas, ¿no? Concluimos. Rosario bendito de María, cadena dulce que nos unes con Dios. Nos pide el Papa Juan Pablo II que retomemos esta oración, que especialmente, número 40, la paz. Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que solo una intervención de lo alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de quienes dirigen los destinos de las naciones, puede hacer esperar en un futuro menos oscuro. Esto lo escribió hace 23 años y fijaos cómo está el panorama, ¿eh? Nos pide el Papa que recemos especialmente por la paz. Es una oración que ha pedido en muchas ocasiones, ante situaciones difíciles. Bueno, la familia, pone aquí, los padres. Además de oración por la paz, el rosario es también desde siempre una oración de la familia y por la familia. La familia que reza unida, permanece unida. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presta particularmente para reunir a la familia. Yo sé que esto es un reto, ¿eh? Yo sé que esto es un reto. Bueno, aquí os lo lanzamos, ¿eh? Muchos problemas de las familias contemporáneas, especialmente en las sociedades económicamente más desarrolladas, derivan de una creciente dificultad para comunicarse. Bueno, esto se lo dice a los padres y ahora a los hijos. Es hermoso y fructuoso confiar también en esta oración el proceso de crecimiento de los hijos. Bueno, rezar con el rosario por los hijos y mejor aún con los hijos, educándolos desde su tierna edad para este momento cotidiano de intervalo de oración de la familia, no es ciertamente la solución de todos los problemas, pero es una ayuda espiritual que no se debe minimizar. El rosario, un tesoro que recuperar, queridos hermanos y hermanas, así termina Juan Pablo II, una oración tan fácil y al mismo tiempo tan rica, merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana. Hagámoslo, sobre todo este año. Me dirijo en particular a vosotros, queridos hermanos en el episcopado, sacerdotes y diáconos, a vosotros, agentes de pastoral, para que teniendo la experiencia personal de la belleza del rosario os convirtáis en sus diligentes promotores. Le pide a los teólogos que reflexionen en los fundamentos bíblicos. Cuento con vosotros, consagrados y consagradas, llamados de manera particular a contemplar el rostro de Cristo. Pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de toda condición, en vosotros familias cristianas, en vosotros enfermos y ancianos, en vosotros jóvenes. Tomad con confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la liturgia y en el contexto de la vida cotidiana. Que este llamamiento mío no sea en balde. Al inicio de su 25º año de pontificado pongo esta carta apostólica en las manos de la Virgen María, postrándome espiritualmente ante su imagen en su espléndido santuario edificado por el beato Bartolomé Longo, apóstol del Rosario, que visitaremos cuando todos peregrinemos en diciembre a Roma. Hago mías con gusto las palabras conmovedoras con las que él termina la célebre súplica a la Reina del Santo Rosario. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh soberana consoladora de los tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre, en la tierra y en el cielo.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.